Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 26 de julio del año 2024. En materia internacional, bueno, finalmente el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle anunciaron hoy viernes su apoyo a la candidatura presidencial de la actual vicepresidenta Kamala Harris frente al republicano Donald Trump. Esta semana Michelle y yo llamamos a nuestra amiga Kamala Harris. Le dijimos que pensamos que sería una fantástica presidenta de Estados Unidos y que tiene todo nuestro apoyo, indicó Obama en un mensaje en la red social X. Llamamos para decirte que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarte y hacer todo lo posible para acompañarte en esta elección y a la oficina Oval, le dijo Obama a Harris en un video incluido en el mensaje. Estoy orgullosa de ti, esto va a ser histórico, manifestó por su parte la primera dama. La candidatura de Harris contra Trump sigue ganando fuerza entre sus partidarios, donantes y políticos, a menos de una semana después de que el presidente Joe Biden se retirara de la carrera en medio de una caída en las cifras de las encuestas. Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, sigue siendo una de las figuras más populares del Partido Demócrata, incluso después de que haya pasado más de una década desde su última elección. Por otra parte, en Francia, la compañía ferroviaria nacional francesa SNCF fue víctima este viernes de un ataque masivo de amplitud para paralizar su red de trenes de alta velocidad, TGV, indicó la empresa. Los vándalos atacaron la red ferroviaria de alta velocidad de Francia con una serie de acciones coordinadas que provocaron importantes interrupciones en algunas de las líneas ferroviarias más transitadas del país antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, programada para hoy viernes. El operador ferroviario estatal dijo que habían atacado instalaciones a lo largo de las líneas que conectan la capital francesa con ciudades como Lille en el norte, Burdeos en el oeste y Estrasburgo en el este. Asimismo, instó a todos los viajeros a posponer sus viajes y señaló que las reparaciones estaban en marcha, pero el tráfico se vería gravemente afectado al menos hasta el final del fin de semana. Los trenes estaban siendo enviados de regreso a sus puntos de partida. La SNCF fue víctima de varios actos de vandalismo en las líneas de alta velocidad del Atlántico, norte y este. Se provocaron incendios deliberadamente para dañar nuestras instalaciones, dijo la SNCF en un comunicado. El ataque se produjo horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, para la que se espera la llegada de un importante número de viajeros. Y por último, también en torno a los Juegos Olímpicos, pero en esta ocasión relacionado con Canadá. La selección de Canadá apartó este viernes a su seleccionadora de fútbol femenino, Beth Priestman, del resto de los Juegos Olímpicos de París, después de que se hallaran nuevas pruebas del espionaje con dron a un equipo rival. La decisión de la selección americana, vigente campeona olímpica, llega un día después de que el auxiliar del equipo, Yasmín Mander, y el analista Joe Lombardi, fueran enviados de vuelta al país por usar un dron para filmar un entrenamiento de Nueva Zelanda, una de sus rivales en la fase de grupos. Lombardi llegó incluso a ser detenido por la policía francesa y recibió una sentencia de 8 meses de prisión que quedó en suspenso, en un caso que será investigado por la FIFA. En las últimas 24 horas obtuvimos información adicional respecto al uso de dron contra oponentes previo a los Juegos, dijo Kevin Blue, director ejecutivo de la Federación Canadiense de Fútbol. La escuadra canadiense, que defiende la medalla de oro lograda en los pasados Juegos de Tokio 2020, venció el jueves a Nueva Zelanda 2-1 en su estreno en el torneo de fútbol olímpico, que arrancó unos días antes de la ceremonia de inauguración de este viernes. A raíz de la polémica, Priestman no estuvo en el banco en el debut canadiense, pero se esperaba su regreso para el segundo partido del próximo domingo contra Francia en el grupo A, que también integra a Colombia. Su asistente, Andy Spence, dirigirá al equipo durante el resto de las Olimpiadas, señaló la Federación Canadiense de Fútbol, Flor. Eso lo más curioso y destacado en el campo internacional. ¿Y seguimos hoy en el plano internacional, Guido? Sí,
Tenemos hoy, ahora, vía Zoom, invitado a Asdrúbal Aguiar. Asdrúbal Aguiar, un prominente jurista, prominente hombre de la comunicación social, también ha sido miembro del jurado del Fórum de Periodistas de Panamá, venezolano, ilustre, ha ocupado cargos importantes en la Cancillería venezolana y es el director ejecutivo del grupo IDEA, Flor, el grupo que el dictador Nicolás Maduro amenazó, o más bien Diosdado Cabello, mano derecha del dictador Maduro, amenazó con expulsar de Venezuela si llegan sin invitación, incluyendo a nuestra expresidenta Mireya Moscoso. Bienvenido, Asdrúbal. Un honor tenerte acá en Cuarto Poder. Fuerte abrazo para ustedes y me alegra mucho este nuevo y repetido contacto con ustedes y sobre todo con Panamá, que es un país que está dentro de mis afectos preferidos. Asdrúbal, ¿cómo se vislumbra este torneo electoral que aquí hemos denominado como atípico, prácticamente en circunstancias heroicas, puede decirse, para la participación de la oposición, que ha tenido que reemplazar a su líder, María Corina Machado, por haberla inhabilitado el régimen? También inhabilitaron a la que María Corina había designado inicialmente en su reemplazo y finalmente quedó Edmundo González. Y según todas las encuestas, todo indica que el voto, como decía Danilo en el noticiero esta mañana, Danilo Toro, ya está decidido y es en favor de la oposición, pero falta ver si el régimen acepta los resultados. Sí. Mira, ese es el gran desafío que tiene Venezuela en este momento. Y yo puedo comentarles que a la luz de la experiencia que yo he vivido y que he conocido, en la que he sido inclusive testigo de excepción dentro de la vida venezolana, el proceso de movilización popular y social que ha tenido lugar en el país no tiene comparación ni en la historia remota ni la reciente de Venezuela. Es un fenómeno que inclusive quienes hemos tenido actividades en el mundo público y político, conversando en días pasados, no le encontrábamos ningún tipo de referente, ni siquiera con la insurgencia de Hugo Chávez Frías en el año 98, con las elecciones segundas del presidente Carlos Andrés Pérez en el año 1984. Esto es algo que es totalmente distinto porque se trata de una nación, y esto es lo que normalmente no entienden los actores políticos, no solo en Venezuela, sino en la región, de una nación que se pulverizó, que se desgajó. Venezuela nunca tuvo tradición emigratoria y han salido en el curso de los últimos 20 años 8.800.000 personas del país. Eso necesariamente tiene una incidencia muy fuerte en la estructura emocional de los venezolanos, al punto tal de que al verse en las condiciones de desprecio absoluto por parte del régimen y de los actores políticos que han coludido con el régimen, al no encontrar condiciones de bienestar, simplemente dijeron basta. Y aparece ciertamente el fenómeno de María Corina Machado, que yo he dicho no se le puede conjugar con la experiencia de Milei diciendo es una mujer de derecha que está en Argentina, no se le puede conjugar con ninguno de los líderes populistas ni mesiánicos, porque es una mujer que ha actuado fundamentalmente, lo digo coloquialmente, como una madre para los venezolanos, que ha ido básicamente al elemento afectivo, pidiendo la reintegración del país, que los hijos vuelvan a Venezuela, que los nietos se reencuentren con sus abuelas, que los hermanos separados y los esposos separados vuelvan de nuevo al país. Y esto es lo que muestra justamente que en todos los sondeos de opinión hay una relación de apoyo a ese gran movimiento social que se está volcando ahora por pedido de María Corina Machado sobre el Mundo González, una relación de 90-10, 80-20, en la peor de las circunstancias. Entonces, en unas elecciones medianamente razonables, el gobierno de Venezuela, que ha ejercido el señor Maduro en condiciones de despotismo abierto y disoluto, simplemente perdió la calle. Está en una soledad realmente monumental y lo mostraron inclusive todas las imágenes en donde el señor Maduro paseaba por el país en absoluta soledad en vehículos porque no tenía capacidad para reunir
concentraciones. La que hizo en Caracas, como dicen los venezolanos, una concentración escuálida, ausente la gente. En cambio, lo otro es casi una especie de ríos populares que circulan alrededor de esa procesión. Yo he dicho, es como si fuera la procesión de la Virgen de la Guadalupe por las calles del país. El tema es si se van a aceptar los resultados. Bueno, yo he señalado que para el gobierno es un absoluto suicidio porque nosotros tenemos la experiencia de 1957. El dictador Marcos Pérez Jiménez cambió la elección y la transformó en un plebiscito, la desconoció, y cuando las Fuerzas Armadas se dieron cuenta de que no tenía acompañamiento social de ninguna naturaleza, las mismas Fuerzas Armadas se ocuparon de salir de él. Me pregunto yo, el Plan República, que en este momento lo controlan las Fuerzas Armadas, que está desplegado en todo el país, que sabe cuál es la realidad social, cuando llegan todos los soldados a sus cuarteles, que hablan con sus oficiales superiores y subalternos, y les dicen, mire, este señor no tiene a nadie al lado. Las Fuerzas Armadas tienen una vocación y un sentido de poder tradicional en América Latina en que hasta las mismas dictaduras cuidan el mantener algún mínimo de apoyo popular. En este caso lo perdió. Entonces sería suicida para el régimen hacer esto. Tratará de hacerlo. Yo creo que obviamente la muestra está en que le ha cerrado la puerta a toda observación electoral experimentada. La de la OEA la cerró las puertas de la observación electoral de la Unión Europea. Están llegando allá algunos expresidentes amigos del gobierno invitados por ellos, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, el señor Fernández de República Dominicana, el señor Samper de Colombia. No sabemos si llegue el señor Torrijos de Panamá a Caracas, pero no dejan entrar, le han cerrado las puertas a todas las misiones de diputados, de senadores, a la misma misión de Iniciativa Democrática de España y las Américas, que la integra justamente doña Mireya Moscoso, el presidente Fox, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Tuto Quiroga de Bolivia y la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Bueno, han llegado los mensajeros a pedirles que por favor, que no vayan, que no los van a aceptar en el aeropuerto de Maiquetía, que no les van a permitir ingresar. Bueno, en esas circunstancias estamos. Así que... ustedes igual estarán ahí. Sí, claro. Ahora, la comunidad internacional está tan clara en esto que el propio Lula da Silva desde Brasil se lo dijo al señor Maduro. Mire, cuando uno está perdido, uno no le queda más remedio que recoger sus papeles del escritorio e irse a la casa. Hasta a descansar. Lula. Y así, exactamente. El presidente Boric de Chile básicamente también se lo dijo. O sea, la propia izquierda latinoamericana le ha dicho a Maduro, mira, contigo podemos acompañarte y ser solidarios, pero tampoco enterrarnos en el momento en que tú decides irte al cementerio, ¿no? No, Asdrúbal, y casualmente, viendo lo que estás diciendo ayer, el señor Maduro tuvo su cierre de campaña, pero más que un cierre de campaña, el de Maduro parecía un entierro. Porque realmente Sí, lo que se vio fue una ciudad, una ciudad congestionada por todos los autobuses que llevaron para el supuesto cierre de campaña, pero solamente era un tranque de autobús. Exacto, y muchas imágenes circularon ya que al parecer trucaron en la transmisión que se estaba haciendo a través de Venezolana de Televisión el evento, utilizando imágenes, algunas viejas y otras de solamente áreas en donde se veía gente, pero muchos ciudadanos, haciendo uso del celular, grababan la realidad y la estaban transmitiendo y se volvió viral el video de los ciudadanos con la realidad del cierre de campaña de Maduro versus lo que estaba transmitiendo Venezolana de Televisión. Sí, mire, hay un hecho que es absolutamente cierto. O sea, hasta el momento en que Chávez fallece, uno podía decir había una confrontación entre un país que acompañaba al chavismo y un país que rechazaba al chavismo y que acompañaba a las fuerzas democráticas, las del pasado y la reciente, unas y otras. Sí, sí. Esto simplemente desapareció. O sea, es como que el propio chavismo ha manifestado que Maduro lo que ha hecho es traicionar el legado de Hugo Chávez Frías. El propio chavismo ha manifestado
su apoyo a una salida en paz y por vía de voto, apoyando a Edmundo González Urrutia, que no es un militante político de ninguno de los partidos, es un diplomático de larga tradición en Venezuela, que sirvió en la democracia y también a inicios del propio gobierno de Hugo Chávez Frías, que cuenta con el apoyo ciertamente y el endoso de la votación de María Corina Machado. Y allí funcionó la transfusión de sangre de un cuerpo al otro cuerpo, ¿no? Entonces, lo que estamos es básicamente frente a eso. Si el régimen dictatorial decide darle un golpe a la mesa, desconocer abruptamente las elecciones, anunciar una victoria que no la tiene, ya lo vimos en el año 2018. La comunidad internacional en el 2018, estoy hablando en el año 18, manifestó claramente que no reconocía el régimen de Nicolás Maduro porque había hecho unas elecciones fraudulentas para él autoelegirse como presidente. Ahí está la declaración de la OEA de la época. Y no olvidemos que en el 2015, esto es importante hacer la comparación histórica, cuando tuvieron lugar las elecciones parlamentarias en Venezuela, en donde no había aparecido este fenómeno de residencia popular desconocido, no había aparecido la imagen, llamémosla mítica, de María Corina Machado. No obstante, los venezolanos, votando por el viejo sistema de partido, le dio a la oposición la mayoría calificada de la Asamblea Nacional en el año 2015. Las circunstancias hoy en día son mucho más graves y gravosas en Venezuela, y ciertamente que se ha producido un fenómeno en donde todo el país, el chavismo y el antichavismo, los que son demócratas y los que no, los que han acompañado a este movimiento revolucionario, simplemente dijeron basta. No quieren más a Nicolás Maduro en el ejercicio del poder. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de esta elección en el tema migratorio? Mire, María Corina Machado lo ha dicho claramente. Un país que simplemente pierde toda perspectiva de crecimiento, porque, perdónenseme también esta comparación. Yo conocí, yo fui, bueno, ministro del Interior, fui vicecanciller de Venezuela, fui embajador en muchos países, estuve embajador incluso ante dictaduras como la de Augusto Pinochet. Cuando uno vivía las dictaduras del Cono Sur, habían países, estábamos frente a países que tenían pulmón institucional. Eran regímenes constitucionales de facto, oprobiosos, violadores de derechos humanos, pero la organización social mantenía sus pulmones y la estructura del Estado, cooptada por los dictadores, funcionaba con el respaldo de una institucionalidad que era la de las Fuerzas Armadas. El problema de Venezuela es que Venezuela se pulverizó la república, se desmaterializó la constitución, a un punto que Venezuela tuvo hasta fecha reciente 2 presidentes, uno afuera, otro adentro, 2 tribunales supremos, 2 ministerios públicos, 2 asambleas nacionales. La república se pulverizó y la nación fue realmente deshilachada. Entonces, la situación de Venezuela es una situación que desde el punto de vista de su viabilidad política, de su gobernabilidad, de su viabilidad económica, es absolutamente nula. Venezuela aparece en unos índices globales peores a los de Haití. En esa circunstancia es imposible pedirle a los venezolanos que si se les cierra esta puerta de salida en paz que están tratando de lograr para quedarse, permanezcan en Venezuela. Eso va a generar una oleada de por lo menos 2 millones de personas adicionales a los 8 millones que ya se han ido de Venezuela. Asdrúbal, el parangón que hiciste hace unos minutos con la situación del dictador Marcos Pérez Jiménez me parece fundamental, porque la gran interrogante que nos hacemos mucho es qué papel va a desempeñar el ejército venezolano, la Fuerza Armada venezolana, ante una pérdida de legitimidad del régimen. Como todo el mundo espera, que las urnas revelen una derrota estrepitosa del régimen. Sí, yo lo digo y puedo mencionarlo como experiencia porque me tocó inclusive estar encargado de la presidencia en el año 1998. El mundo militar es un mundo militar que conjuga en términos de poder real, no de poder imaginario. En segundo lugar, el mundo militar en Venezuela está viviendo una circunstancia atípica, que tienen los altos mandos 10 años congelados.
Y los generales y almirantes que están esperando llegar a nuevos cargos dentro de sus distintos componentes tienen 10 años que no suben en la pirámide. Y esto ha frenado también el ascenso de las pirámides de oficiales superiores y subalternos. Esto ya genera de suyo un malestar dentro de la fuerza. En segundo lugar, los militares están en donde está el poder real. Yo recuerdo que en el momento en que nosotros concluimos nuestro gobierno, los oficiales que trabajaron con nosotros nos saludaban con cordialidad, pero no nos miraban a nosotros. De repente ni siquiera nos atendían el teléfono. Lo hacían básicamente con los actores que habían asumido el control político a partir de 1999. Y eso es una lógica que opera en todo el mundo militar en América Latina. Entonces, está ese factor. Entonces, un gobierno solo y un gobierno cuya Fuerza Armada sabe que está solo, obviamente no acompañar a Nicolás Maduro. Y vuelvo a la experiencia en el año 2015, cuando estuvo la misión de IDEA en Venezuela acompañando las elecciones parlamentarias. Los expresidentes en determinado momento manifestaron que había que cerrar las urnas ahora, cumplir con las reglas electorales, y la reacción del señor Diosdado Cabello fue declararlos persona no grata, decir que los iban a expulsar de Venezuela. Cuando eran las 6:30, 7 de la noche, lo tengo muy presente, las Fuerzas Armadas y el ministro de la Defensa dijeron, no, o sea, quédense tranquilos, señores presidentes, que el resultado electoral va a ser respetado. Y la Fuerza Armada hizo respetar el resultado electoral. En el año 2007, cuando Hugo Chávez Frías intentó, después de un referéndum, reformar la Constitución para transformarla en una Constitución copiada del modelo cubano, perdió de calle, y la Fuerza Armada le dijo al presidente, tiene que reconocer su derrota. Y lo hizo, inclusive con términos absolutamente irrepetibles por las groserías que dijo. Dijo, eso es una victoria de M. Tuvo que aceptar al final esa derrota. Obviamente, la gran pregunta, ¿Nicolás Maduro aceptará la derrota? Hay momentos en que digo, yo creo que sí. No sé si la acepta el señor Cabello o la aceptan los hermanos Rodríguez. Esta es una situación que está por verse. No sé si estos presidentes amigos de Maduro van a Venezuela para servir notarios de una defunción o notarios de un fraude, que puedan ellos tratar de construir para arrebatarle la voluntad al pueblo venezolano. Y hay otra hipótesis que a mí es la que más me preocupa. Un pueblo que le perdió el miedo a la dictadura, que ha enfrentado a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales a lo largo de este proceso, en donde María Corina Machado ha circulado por todo el país con ríos de gente que están en todas las imágenes que han circulado en las redes y a nivel internacional. Me pregunto, ese pueblo que se desató de amarras, que abandonó al gendarme, ¿cómo va a reaccionar si se le dice, mire, usted no tiene derecho a que se le respete su voto? Esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿Sería un suicidio? Es la impresión que yo tengo. Asdrúbal, tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Mantente con nosotros para seguir hablando de este tema en unos minutos. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y esta mañana hablando acerca de las elecciones en Venezuela, las elecciones que vienen, y hemos estado conversando con Asdrúbal Aguiar del Grupo IDEA, también fue ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Y decíamos, Asdrúbal, aquí antes de regresar contigo, que el tema no es si Maduro acepta, sino si Diosdado Cabello acepta y los 2.000 generales que ha ascendido Maduro al control del país aceptan. Hablamos de 2.000 generales porque si se compara el ejército venezolano con el de Estados Unidos solamente tiene 900 generales y almirantes, pero Venezuela tiene 2.000, o sea, 2.000 feudos con armas que realmente representan esa amenaza sustancial para el futuro de ese país. No sé qué piensas tú, Asdrúbal, ¿será que ellos aceptan esa derrota? Mira, vuelvo a la experiencia del año 2007, la de 2015. Fueron las Fuerzas Armadas las que obligaron en un caso a Hugo Chávez Frías y en el otro caso a Nicolás Maduro a aceptar sus derrotas electorales. En un caso el referéndum constitucional, en el otro caso la pérdida que tuvieron descomunal de la Asamblea Nacional en Venezuela.
En segundo lugar, debo decir que sí, ciertamente hay 2.000 generales que han sido ascendidos de manera tal de destruir a la pirámide institucional del mundo militar venezolano. Pero también esos generales, una vez que ellos van ascendiendo, y esto es lo que la gente normalmente no entiende, no les basta con haber pasado de tenientes coroneles, a generales de brigada, generales de división, generales en jefe o mayores generales, sino que ellos también aspiran a tener conducción en los mandos reales de sus respectivos componentes. Y resulta ser que ustedes lo ven con el caso del ministro de la Defensa, Padrino López, tiene 10 años en el ejercicio del cargo. El alto mando militar tiene 10 años mineralizado y congelado. Y toda la estructura de generales, de esos 2.000 generales, los oficiales superiores y subalternos, aspiran también a que esa pirámide se mueva para ellos también tener destinos reales dentro del mundo militar. Y ese tema pesa mucho dentro del comportamiento de las Fuerzas Armadas, repito, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Yo creo que ciertamente hay una realidad y es que los militares son los primeros que saben y van a saber y van a constatar que su comandante en jefe, el señor Nicolás Maduro, no tiene un voto en Venezuela en este momento, porque perdió inclusive la fuente de apoyo dentro de lo que fuera el chavismo originario. Lo correcto y lo sensato sería que la misma Fuerza Armada, para salvar su institucionalidad, respete la Constitución, respete los resultados electorales. Yo tengo la esperanza de que así sea, más allá de los problemas internos que haya tenido la Fuerza Armada, que ciertamente después de los sucesos del 11 de abril de 2002, cuando Hugo Chávez decide poner la seguridad del país en manos de los cubanos, la Fuerza Armada es la primera que ha sufrido esa vejación y esa humillación. Y eso lo saben los oficiales dentro del mundo militar. Ellos se han mantenido allí, al lado de la dictadura, sosteniéndola con el alto mando militar, pero repito, los militares acompañan al poder mientras el poder existe. El día que el poder desaparece, los militares dan un paso al lado. Y yo espero que en estas circunstancias Es un apoyo por necesidad. La Fuerza Armada asegure la paz y la estabilidad del país y evite eso que Nicolás Maduro, en una especie de arresto de locura, dice que es que si él pierde el poder hay un baño de sangre en Venezuela. Yo lo que diría, mire, vayamos a la experiencia de 1958. El general Pérez Jiménez simplemente no quería aceptar y las Fuerzas Armadas lo sacaron del poder, huyó al final. Huyó al final. Y la reacción del pueblo fue que a los dirigentes de la policía política que los había maltratado los lincharon en las calles. Eso es una tragedia que ocurrió en medio de aquel espíritu de libertad del llamado 23 de enero, cuando nace nuestra democracia civil. Entonces yo creo que hay una posibilidad que tiene Venezuela de salir en paz y sin confrontación, y ciertamente que el llamado es a que las Fuerzas Armadas cumplan con su deber y su obligación institucional. Interesante la perspectiva, porque, bueno, el hecho de que la izquierda, los aliados más importantes, Lula da Silva de Brasil, por ejemplo, le haya llamado la atención sobre la desafortunada expresión esa del baño de sangre y le haya recomendado y dicho que lo que hay en democracia, lo que suele hacer es baño de votos, y si no los obtiene para él, pues que tiene que empacar e irse y prepararse para las próximas elecciones, en caso tal de que desea seguir en el campo político. Entonces eso marca también una diferencia frente a otras etapas de este régimen que comenzó en 1999, ¿no? Porque el comandante Chávez de alguna manera era un referente para la izquierda latinoamericana. De hecho, el proyecto del socialismo del siglo XXI es un invento de él. Pero Maduro no tiene ese mismo ascendente, digámoslo así, como evidentemente se ha notado en los últimos tiempos. Sí. Ese es otro detalle que hay que considerar. El proyecto de socialismo del siglo XXI nace en 1989 tras un discurso de Fidel Castro en el momento en que cae el muro de Berlín,
Y ¿Se él acuerda, con Manga? Lula así crean el O foro sea, el entre el año socialismo del siglo 90 y XXI lo 91. inventó Chávez. Sí, sí, ellos crean Más el dañino foro ¿Ah? el año más dañino que 90-91. Maduro de Chávez, Sí, ¿no? sí. Ahora, pasados 30 años, al 2019, el mismo socialismo del siglo XXI se cambia de traje y se presenta ahora y en lo sucesivo como progresismo. Y ustedes ven que se constituye el Grupo de Puebla. ¿En qué sentido? Quieren dejar atrás los pecados de esa experiencia del socialismo del siglo XXI, que tiene varios nombres: la colusión con el narcotráfico, Ujú. los temas de Odebrecht, que provocaron la caída de varios presidentes en América Latina y hasta el suicidio de Alan García, en el caso de Perú. Entonces, todo eso que quedó atrás, que inclusive con procesos judiciales contra Lula, contra la Kirchner, contra Correa, todo eso, en cierta forma, ha afectado y ha venido afectando a la izquierda. Y por eso es que la izquierda, renovada a partir del año 2019 con el Grupo de Puebla, que ya no se llama socialismo del siglo XXI, sino que entra ahora dentro de las llamadas corrientes progresistas, intenta también lavarse el rostro. Y lavarse el rostro implica Claro. marcar distancia frente a regímenes como los de Nicaragua, de Cuba y el de Venezuela, para poder seguir ellos surfeando sobre las olas y constituir todavía un referente político que sea respetable a nivel regional. Es que si ese concepto de socialismo siglo XXI simple y sencillamente Chávez se lo sacó debajo de la manga frente al fracaso del socialismo del siglo XX. Esa es la realidad. Al final sí hubo Sí. un intento de alineamiento, pero que con el tiempo todo el mundo en el mundo se ha podido demostrar que el llamado socialismo del siglo XXI no fue sostenible en el tiempo, porque no se trató de una ideología, fue solamente de un concepto coyuntural de producto de un discurso político de Hugo Chávez, que después sirvió para etiquetar todo el proceso que estaba viviendo Sudamérica en ese instante, pero que hoy en día pues no queda nada. Chávez ni siquiera está. Y Maduro no puede llamarse una buena representación del que fue su maestro y mentor, porque realmente al final Maduro es simple y sencillamente un objeto que es utilizado por los verdaderos manipuladores de ese poder político en Venezuela, que son los que están debajo y que sostienen esa imagen de Maduro. Por lo menos esa es la percepción que hay, Asdrúbal, acerca de esa figura de Nicolás Maduro. Sí, no, es que ciertamente él, no hay que olvidar que él fue entrenado básicamente en La Habana, siendo joven en la Liga Socialista. Se aproximó a Chávez en el año de 1992-93. Era una suerte de referendo civil. Le conducía el carro a Hugo Chávez en aquella época, cuando Chávez, por cierto, no se había Ahí declarado paradito. socialista. Camacho. Él era Camacho. básicamente en aquel momento El Camacho. bolivariano. Se llamaba bolivariano, revolucionario bolivariano, pero no había todavía tocado en la fuente del socialismo. Y lo he dicho yo, inclusive en algunos de mis libros: los marxistas no se fueron a Marte, se quedaron en la Tierra, pero no Sí. fue que siguieron a Marx, porque ellos abandonaron a Marx y tomaron el catecismo de Gramsci. Decir, bueno, vamos a acabar con la cultura occidental, porque si rompemos las raíces culturales judeocristianas en América, habremos ganado la batalla por el poder. Esas raíces tenían que ver básicamente con las nociones de libertad, con los elementos de tradición, y comienza aquel fenómeno de destrucción de las estatuas de Cristóbal Colón, de quema de las iglesias, de bajar los cristos, o sea, todo lo que tuviese que ver con referentes históricos-culturales, comenzó un proceso de destrucción bajo ese esquema, y ellos allí obviamente transformaron lo que llamaban socialismo del siglo XXI. Era lo que yo al término decía: eso es capitalismo salvaje. Porque un socialismo del siglo XXI que se sostenía con los $100 de barril petrolero que pagaban cuando Venezuela era Sí, una todos somos socialistas. Venezuela petrolera, porque producía para el año ya 1999, cuando está llegando Chávez, casi 3 millones de barriles diarios. Hoy en día no producen siquiera 500.000 barriles diarios, que tienen que despacharlos a La Habana o a China para el pago de las deudas que tiene Venezuela. Entonces, pero en esa época de gran bonanza, lo que hicieron fue repartir dinero a diestra y siniestra, coludirse con el movimiento empresarial de Odebrecht,
y practicaron el capitalismo salvaje, atacando al llamado neoliberalismo. O sea, un capitalismo disoluto, no competitivo, sin reglas, ejercido desde el poder y con la ventaja de la impunidad que les daba fundamentalmente el poder. Ese proyecto entonces fue degenerando y por eso los que participaron en los golpes del año 92 en Venezuela se fueron decepcionando cuando dicen, bueno, nosotros no nos alzamos para este propósito. Y sin embargo hay un secuestro del proceso que al final termina demostrándose porque Silvia Flores, la esposa de Maduro, que era durante el tiempo de Chávez la presidenta de la Asamblea, mientras Maduro era jefe de la fracción parlamentaria, y ellos se intercambiaban, Silvia y Maduro, al final ellos pusieron de lado a los militares y se apuntalaron fundamentalmente con el general Padrino. Y ciertamente, ¿quién sostiene a Maduro? Padrino. Pero Padrino, yo digo, pasa como en las instituciones eclesiásticas. O sea, uno puede tener de amigo a un cura, a un sacerdote, a un obispo, pero ellos en definitiva responden a los códigos canónicos de su propio gremio. Los militares responden al final, no a los códigos de los civiles, sino a los códigos que se dan dentro del mundo militar. Entonces, ¿han sostenido a Nicolás Maduro? Sí. ¿Lo seguirán sosteniendo? No creo que sean suicidas. Bueno, muchas gracias, Asdrúbal, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Asdrúbal Aguiar, de IDEA, que es la Iniciativa Democrática de España y de América, que está también allá en Venezuela. Está llegando, está llegando a Panamá en este momento, están llegando al aeropuerto, deben estar ya en el aeropuerto los expresidentes Fox, Miguel Ángel Rodríguez, Mireya Moscoso, Tuto Quiroga, y debe estar llegando, si la dejan subir al avión, la vicepresidenta de Colombia, para reunirse ellos en Panamá y allí tratar de ir a Venezuela y saber si los reciben o no las autoridades de inmigración de la dictadura. Estas elecciones tienen una característica, ¿no? No habrá observación electoral in situ, pero son las elecciones más observadas en la historia de la humanidad, yo creo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Asdrúbal, por compartir con nosotros, por tu tiempo. Realmente, pues, escuchando a Asdrúbal, cuando él estaba describiendo este tema de ese socialismo del siglo XXI, como definió Hugo Chávez, su modelo de socialismo, y la manera también en que terminó esto, porque terminó siendo más capitalista que socialista, sí es cierto, un capitalismo de Estado. Pero en el siglo pasado, Guido, tú recuerdas que a este tipo de socialistas se le tenía un adjetivo y era pancistas. Sí, era ese socialista que era socialista de boca, pero que se acomodaba según sus mejores condiciones y donde sacaba mejor provecho. En eso terminó el socialismo del siglo XXI. A estos los han rebautizado como boliburgueses. Sí, ¿no? Ahora son boliburgueses. Boliburgueses. Exactamente. Viven como millonarios. Así y hacen ostentación de lujos mal habidos. No, y han habido diferentes oleadas de boliburgueses, por cierto. Los boliburgueses de Maduro no eran los mismos que los boliburgueses de Chávez. Correcto. Y los boliburgueses de hoy no eran los mismos no son los mismos que los boliburgueses de hace 4 o 5 años. Maduro se encargó de crear una nueva casta de boliburgueses, una nueva casta militar, todo en desmedro de la población. Es como el sistema democrático llevado a su peor escenario, más allá del fondo. Esa es la triste realidad de Venezuela. Y hemos estado recibiendo algunas imágenes acerca de quejas que se están dando en este momento en el proceso electoral allá en Venezuela, y creo que es importante observarlas porque también demuestran la fragilidad del sistema y la importancia de esa observación internacional. Vamos a escuchar algunas de las que nos han llegado. Nos encontramos en el municipio de Puerto Cabello, en la parroquia Juan José Flores, donde nos encontramos aquí en la unidad educativa César Ágreda, donde no dejan pasar a los miembros de mesa que están acreditados porque supuestamente tenían que hacer un curso con ellos, donde el CNE dio para hacer el curso por la plataforma. Yonieli Roa, presidenta de la mesa número 2, me dicen que bueno, que ellos tienen que ya sus propios presidentes, ya no podía acceder a la escuela. María Espinosa, cuando estaba allá adentro me sacaron. Nadie no me dejaron entrar. Bueno, esta es la situación que se presenta el día de hoy aquí en la unidad educativa César Ágreda. Nos encontramos en el municipio de Puerto Cabello, en la
No lo dejan entrar, son jurados acreditados. Y estas son imágenes de la concentración de cierre ayer de María Corina Machado, en contraste total con la que hizo Maduro. Realmente allí, en el análisis que se hace en diferentes redes sociales, se ve el alcance y la trayectoria de toda esa concentración que se dio en el centro de Caracas. En el otro extremo estaba Maduro truqueando las imágenes Vacío. para que se viera más gente. Pero ya en esta época tú no puedes esta truquear época no puedes imágenes. truquear O sea, la nada. gente en sus edificios Así con los es. celulares estaba grabando la realidad. Así es. Por un lado, venezolana de televisión transmitiendo una cosa, porque en el caso de obviamente en el caso del cierre de campaña de María Corina Machado fue muy difícil, más que nada medios internacionales y redes sociales. Pero la televisión venezolana se estaba transmitiendo el de Maduro, y el de Maduro, pues, ahí está, mira, con celular en mano, esa era la Ahí está concentración la de Maduro. multitudinaria. Hasta la hora. Más concreto que otra cosa, Sí, exacto. ¿no? Esta era una zona de Venezuela donde casualmente Hugo Chávez realizaba sus concentraciones. Y hay hasta imágenes que comparan lo que hace Hugo Chávez y lo que hace Maduro. Realmente no hay ni comparación, es cierto, de la forma en que se manejan ambos. No, bueno, pero es que... Sí. Digo, realmente en el fondo los dos han sido lo peor que le ha podido pasar a Venezuela, pero la realidad, y mira, y contraste con lo que estaba la concentración de María Corina Machado, los dos han sido lo peor que le ha ocurrido a Venezuela, pero realmente en intelecto, en ideología y en interés de futuro, la brecha es muy grande entre lo que ha sido Nicolás Maduro y lo que fue Hugo Chávez. Y la mejor muestra es lo que está pasando en las calles de Venezuela. O sea, dio Maduro hasta que destruyó todo. Ahora, mira, y aquí también hay un ejemplo acerca de lo que fue la concentración de Maduro y lo que fue la concentración ahora de María Corina Machado, porque ahí se hace el análisis. Estos eran los puntos en donde había gente en la concentración de Maduro. Y ahora vamos a ver los puntos en donde había gente en la concentración de María Corina Machado, y realmente la diferencia es enorme, enorme. Esas gráficas se hacen con Google Earth. Así es. Entonces, Para determinar la cantidad de gente real que hay. Multiplicas Sí. el área. Por eso que aquí en Panamá, mira la de María Corina Machado. Sí. ¿Por qué tú crees que aquí en Panamá nadie se atrevió a hacer una concentración masiva en los cierres? Nadie la hizo porque ya nadie te puede echar el cuento Ya de que no nadie cabían 50.000 puede. personas. No, con Google Earth puedes rápidamente calcular. Mides, multiplicas por el estándar Así de es. 4 personas por metro cuadrado para concentraciones y ahí está el número Nadie te puede echar un de cuento. asistentes. Allá pues fue muy claro la diferencia. Maduro se atrevió a hacerlo y adivinen qué, no lo logró. Como dijo Asdrúbal, la oposición venezolana ganó las calles y el gobierno las perdió. Y la idea es que eso se tema es si refleje, lo reconocen o no. eso se refleje en las urnas el Porque domingo. todo esto se ve muy claro, pero si no lo reconocen. La última encuesta pone a 80-20. 80-20, exactamente, la última encuesta. Así que vamos a ver qué ocurre en Venezuela. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Oye, tú sabes que aquí la gente es un caso. Yo estaba pensando algo que me escribieron, que Maduro era el Camacho de Chávez. Chuleta. Bueno, le O sea, que mandaba cada el vez- carro y no sé qué. No, yo no creo que Camacho, yo No, no creo que Camacho No, tenga no hay ese tan comparación. bajo nivel. No hay comparación. No. No hay, uno puede pensar cualquier cosa en ese sentido, pero creo que hay una gran diferencia entre Camacho. Camacho hizo política realmente. Camacho hizo política y ha hecho política. Sea o no sea el vocero de Ricardo Martinelli, cáigale bien o cáigale mal a algunos, Sí, no, Camacho está haciendo Camacho- política. Y en la Asamblea está haciendo Y política también Camacho tuvo un proceso de formación política Totalmente. importante en su Aquí- tiempo cuando fue demócrata cristiano. Claro, aquí hubo una escuela y todavía la estamos viendo, producto de esa escuela, que era la escuela de cuadros de la democracia cristiana. Una escuela tan fuerte en su momento como la del Partido Revolucionario Democrático. Sí, Producto de esa escuela de cuadros de la democracia cristiana. Todavía vemos a figuras de la democracia cristiana en su momento, entre ellos Luis Eduardo Camacho. Oye, hay que darle ese... y Guido salió de esa escuela también. Ahora no se acuerda. Y esas formaciones, Sí. miren ustedes cómo da vueltas la vida. Así es. Se daban en Venezuela. Ajá, sí, cosas de la Los vida. institutos Es de que formación de la socialdemocracia Claro. y del socialcristianismo que daban en Venezuela. Cuna de la Asdrúbal democracia. ayer era uno de los Claro, profesores. pero lo que está Casualmente. ocurriendo en Venezuela no es que piensen que es un proceso aislado
producto de lo que los políticos no le enseñaron a hacer, no, es producto casualmente de lo que no hicieron los partidos políticos, como es algo similar a lo que está ocurriendo allí, aquí en Panamá. ¿Qué más que uno quisiera ver a los partidos políticos en Panamá comenzar a ver el reflejo de lo ocurrido en la última elección y tomar conciencia y hacer cambios importantes en la forma en que se conducen para transformar y llevar al siguiente nivel a los partidos políticos? Algo que no ocurrió en Venezuela. Terminó siendo la política y la democracia en Venezuela la simple lucha por el poder. Y la política es mucho más que eso. No es solamente llegar al poder. Es cuando llegas al poder, saber qué hacer con ese poder. Y esta mañana entrevistaba a una diputada, Yarelis Rodríguez, casualmente, sobre el tema de las iniciativas que está presentando la coalición Vamos. Y yo la cuestionaba porque de repente comenzó a hablarme acerca del Día del Futbolista y un proyecto de ley para el Día del Futbolista. Entonces yo le digo, un momento, o sea, el tema del proyecto de ley para el Día del Futbolista, ¿qué significa? Que vamos a tener también un día del baloncetista y un día del triatlonista y un día del corredor, y Irving Saladino va a pedir su día, y resulta al final que investigando me di cuenta que ya existe un día del futbolista, el 6 de mayo, el Día del Futbolista. Entonces, ni siquiera se tomaron el trabajo de ver, de investigar, consultar e investigar si existía ya un día del proyecto de ley que estaban presentando. Y todos estos anteproyectos toma tiempo, claro, toma tiempo, cuesta. Un debate de ley en la Asamblea toma el proceso de prohijamiento, más las discusiones en primer debate, segundo debate, tercer debate, mínimo una semana. Lo que hay que pagarle a los asesores que hacen el proyecto, exacto, pero no lo hacen los diputados. Y encima tienes un asesor que supuestamente debe decirte, oiga, no presente eso porque ya hay una ley. Estupidez o algo así. Exacto. Alguien que tiene que decir, oiga, por favor, pongan, como aquel que le recomendó la ley el día de la almojábano al diputado, o el día X, porque se han inventado tantos días. Yo creo que el espacio para la construcción de leyes en el país es importante y va de la mano casualmente de saber qué hacer con el poder que tú recibes del pueblo. Eso es importante y ahí es donde los partidos están fallando, pero espero que los independientes tampoco comiencen a fallar, porque si no es más de lo mismo, es más de lo mismo. Y eso es principalmente lo que necesita esta democracia para avanzar y no caer en ejemplos lamentables como el de Venezuela, porque en la búsqueda de la lucha contra la corrupción en Venezuela apareció Hugo Chávez, que supuestamente iba a acabar con la corrupción y terminó creando un problema mucho mayor, que tiene ya más de 25 años y todavía no se quitan de encima. La diáspora más numerosa en la historia de la humanidad. En la historia, 7 millones. En la diáspora, 8.800.000 venezolanos. 8 millones de venezolanos. ¿No? Allá van para 9. Increíble, oye, exactamente. En cualquier momento. Hay que hacer... Es el doble de la cantidad. Sí, hay que hacer un comentario aquí de... No, mírate, solamente en Colombia... De los habitantes de Panamá. Solamente en Colombia hay como 3 millones, casi el total de la población panameña. Sí. Solo en Colombia de venezolanos. Wow. Óyeme, hay que hacer un comentario porque el Seguro Social sigue con los sistemas caídos y eso ya está comenzando a afectar a mucha gente. Sí. A personas que están esperando su jubilación, incluso a personas que trabajan en el Seguro Social que no han podido cobrar. Ayer el Seguro Social emitió una comunicación diciendo que en los próximos días esperan restablecer los sistemas. O sea, yo la verdad no entiendo cómo puede estar, porque lleva más de un mes esa es la última. Con el sistema caído. El actual director de la Caja del Seguro Social quiere cerrar con broche de oro su administración. No entiendo, la verdad es que no entiendo. Porque eso es un problema de gestión al final. Se trata simple y sencillamente de un problema de gestión. Eso no tiene nada que ver con si hay más cuota, menos cuota. Eso es un tema netamente de gestión. Así que, bueno, el director de la Caja quiere cerrar con broche de oro su administración y su gerencia. O la poca gerencia que hizo, no sé realmente al final, porque pasó sin pena ni gloria. O sea, 4 años, 5 años perdidos en la Caja del Seguro Social. Muy lamentable lo que ha ocurrido. Y sin abordar el tema medular y más urgente del programa de invalidez, vejez y muerte, ¿no? Ni siquiera haberse visto levantar la mano para eso. Se levantó la mano para otros temas, ¿no? Pero para ese no. Para la licitación de 160 millones. Para eso sí. Para eso sí. Claro, que ayer el presidente en su conferencia dijo que ojalá la hayan hecho bien. Eso fue una advertencia. Claro, obviamente. Obviamente. Oye, y no podemos dejar de hablar de la lotería. Bueno, sí. Se cumplió todo lo que dieron los billeteros, ¿ah? Ya el procurador de la administración manifestó que la prórroga que se hizo de era nula. Es ilegal. Sí, era nula. Así que... ¿Qué pasa con todo lo que pasó en ese momento, con esa prórroga? Bueno, sería ilegal. Es nula. Sería ilegal, pero
¿Qué pasa con lo ganado después? Bueno, ya, yo no sé, eso habrá que ver cómo se paga. Hay que pagarlo. Tú le dices por las personas que participaron y que Claro. ganaron, bueno, van a tener que pagar todo eso. Sí. No sé. Y todas las ganancias que pudieron lograr. Pero realmente la administración quedó claro también, bueno, y es un partido que estuvo a punto de desaparecer en esta elección, el Molirena, porque fue su feudo por 15, 20 años, no, 15, mucho más. Más de 25 años, porque antes de desde... Martinelli. Sí, claro, porque esto fue desde después de la invasión, ¿no? Después de la invasión. ¿Te acuerdas de Cascuaria, no? Cascuaria era Molirena, ¿no? Sí. Cascuaria era Molirena, me parece. O sea, el Molirena tiene una historia en el... Sí, pero creo que hubo una pausa. Hubo una pausa en algunos En momentos. el gobierno de Martín Torrijos. Ahí hubo un director PRD, Después fue me Sergio parece. González Sí. Ruiz. Sí. Y después vino. Hubo pausas, pero el partido que mayormente administró la lotería fue el Molirena. Y aquí vemos la consecuencia de los últimos 30 años. Y después Vilo Mulanier acusó y quedó acusado de él. Sí, exactamente. Así que, y ahora pues vemos a una Lotería Nacional con unos billeteros que estaban hablando acerca del impacto que tenía definitivamente esa lotería electrónica y que, bueno, lo estamos viendo. Según el presidente Molino, el 33% de devolución de los billeteros lograron reducirlo a 27. Pero hay quienes dicen que es más que eso. Sí, lo más Porque probable. es que la Loto Más y otros el vicios. Pega 3 están compitiendo con Claro, es una competencia directa. con los billeteros. Por eso Entonces, el concepto de dejarlo miércoles, domingo y el gordito es el que es. Y ese es el concepto original, son las fechas. Y si el presidente Molino quiere poner orden ahí también, debe acabar con el sistema de asignación de cupos de libretas a los políticos. Que está totalmente politizado. Totalmente Porque eso fue lo que hizo también el Así Molirena, es. politizar eso. Bueno, Eso en función del interés político de momento. Pero bueno, así terminamos esta semana aquí en Cuarto Poder. si Ojalá el usted lunes no lleguemos con malas sangre noticias. derramada. No, Sí, ojalá no. Esperemos que no. Ojalá no. Por nuestros hermanos venezolanos. Bueno, si usted sigue en Telemetro Radio, siga con Los Muchachos del Brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta el lunes.